Este país, México, sigue teniendo problemas que nos hablan de una dificultad para gobernarlo. Se dan casos que no son aislados, sino que sistemáticamente se presentan en puntos que han sido nudos de violencia y de una conflictiva que tiene muchas aristas, en el ámbito económico, en el social, en la gobernabilidad y por ende, en el ejercicio del Estado de Derecho. Y un país debe de garantizar este ejercicio como una condición primigenia que le permitirá tener una viabilidad en el futuro. Ayer le hablaba de la convulsión vivida en el estado de Guerrero, donde más de 1,500 personas han muerto de manera violenta en lo que va de este año, sin contar las recientes matanzas de Chilapa y de Coajinicuilapa en el estado de Guerrero. El secretario de Gobernación habló el día de ayer y la estrategia utilizada por el secretario de Gobernación fue una en donde no se asume una responsabilidad en la gobernabilidad de México a nivel federal y sí se reparten culpas a terceros, haciendo sentir que si hay brotes de inestabilidad en el país, estas no tienen que ver con el centro, tienen que ver con una serie de otras variables que para gobernación, lo dice de manera tácita, están fuera de control. El secretario de Gobernación dijo que la situación que se está viviendo, por ejemplo, en Guerrero, es culpa de exgobernadores, Ángel Eladio Aguirre, por un lado, y Rogelio Ortega, que llegó de emergente para taparles un hueco, tanto a Gobernación como al propio estado de Guerrero, un bateador emergente, rector de la Universidad de Guerrero, nada que ver con el mundo de la política, o sea, un estilo absolutamente diferente a el que pudiera haber cubierto los requisitos de un gobernante que hubiera tenido el deseo de gobernar. Rogelio Ortega, a mediados de un mandato efímero, ya estaba pidiendo su salida y estaba diciendo ya que se adelante Héctor Astudillo, yo ya quiero dejar el puesto de gobernador. Y lo que nos está reflejando todo esto es la falta de solidez de las instituciones de la República para poder dar la señal a la sociedad de que el gobierno en sus diferentes niveles está en control. Osorio Chong dijo que la inacción en materia de seguridad por parte de los anteriores gobernantes, los anteriores gobernadores en Guerrero, es la consecuencia de la violencia que hoy se sufre en el estado. Y la posición es cómoda. El secretario de Gobernación lo que dice es, no es un asunto nuestro, es un asunto que viene de fuera, o sea que viene del gobierno de Guerrero y no, Bucareli no tiene que ver con ello. Dice, no se formaron instituciones, no formaron nuevos policías, no hubo capacitación, no hubo controles de confianza, por lo que era muy difícil tomar una acción que correspondiera a un gobierno establecido. Y dice, fíjense lo que dice el secretario de Gobernación, dice, y se lo dijimos a los exgobernadores, o sea, diciendo, yo se los advertí que iban mal, ellos fueron mal y ahora siguen mal, aunque ya se fueron, porque hay un gobernador que ahora sí está comprometido, porque es del PRI, y que ese sí le va a echar muchas ganas. O sea, si hay en el estado de Guerrero toma de carreteras, fosas clandestinas, grupos delincuenciales, presidentes municipales involucrados con el narcotráfico, etcétera, etcétera, y una sociedad amedrentada, atemorizada, acorralada, arrinconada, eso se va a arreglar porque ahora sí ya llegó un gobernador del PRI. Dice con todo esto que la responsabilidad presente es por Ángel Eladio Aguirre Rivero, gobernador perredista que toda su vida fue del PRI, y por el gobernador interino que el pobre llegó, como le digo, de bateador emergente, sin que siquiera hubiera metido las manos para evitar su nombramiento. Hoy hay fíjense lo que dice Osorio,
Hoy hay un gobierno del PRI que está siendo atento y receptivo a nuestras directrices. O sea, yo les digo, si no me hacen caso, pues ya es problema de ellos, de los gobernadores, dice Osorio Chong. Pero este gobernante que tenemos ahora, sí es receptivo de nuestras directrices y las que marca la sociedad en el tema de la seguridad pública. Y creemos que vamos a poder trabajar mejor y reducir, como en Michoacán y en otros estados, la violencia y los índices de delincuencia. Sin embargo, en Michoacán, que tanto presume Osorio Chong, una gran tensión se vivió el día de ayer en la región de Tierra Caliente por la movilización ¿de qué cree? Pues de lo que negoció con Gobernación para establecerse como autoridad y ahora les extraña, de civiles armados que fueron identificados como seguidores de un hombre que reconoció Gobernación, Luis Antonio Torres, conocido como Simón el Americano, luego de que 2 integrantes de ese grupo resultaron muertos en una emboscada el domingo anterior. Los autodefensas, que ahora los repudia Gobernación, cuando los ha reconocido, les ha dado uniformes, autoridad y potestad para cumplir con principios legales y darle gobernabilidad a Michoacán. Ahora resulta que los desconocen. Los autodefensas instalaron al menos 5 retenes en accesos a los municipios de Apatzingán y de Buenavista Tomatlán. La tensión se vivió por la movilización de grupos de la Fuerza Rural, que no son otra cosa que estos autodefensas regularizados, algunos por cierto grupos rivales a los grupos del Americano y lo que él comanda. Fueron militares los que llegaron a los retenes y negociaron con los inconformes irregulares para que se disolvieran. Fundamentalmente están exigiendo seguridad y nosotros hemos tomado medidas y buscado a los responsables del ataque, dijo por su parte el gobernador Silvano Aureoles, gobernador, como ustedes saben, perredista, que ahora tiene las riendas y lleva supuestamente desde el ámbito estatal los esfuerzos para pacificar a Michoacán. Sobre esto el secretario de Gobernación dice: el gobierno de la República no permitirá, porque no existe justificación alguna, que civiles armados tomen carreteras en Michoacán independientemente de sus motivos. Y la respuesta sería, si ya permitió. O sea, ayer hubo esta toma de carreteras y el secretario de Gobernación dice que esto no lo permitirá el gobierno de la República. Pues ya lo permitió. No hay justificación, dice Chong, para que ciudadanos tengan armas. Ellos los aceptaron para que tuvieran armas. O sea, Osorio Chong aceptó a los autodefensas y ahora los desconoce. Dice, ellos no tienen justificación para armarse y defender supuestamente a la ciudadanía. Esa responsabilidad no les toca, es un tema de seguridad. Dice, y continuaremos el operativo michoacano que ha despolitizado y evitado la colusión y penetración que había en el gobierno del estado, según dice, en una nueva estrategia que tiene el secretario de Gobernación para ahora no se asumen responsabilidades federales sobre la libertad de tránsito, sobre una ciudadanía que pueda moverse, pensar, proponer, ser, hacer libremente, comerciar, trabajar, etc. ¿No? Osorio Chong ahora tiene una nueva estrategia. Ahora, ante lo evidente, la violencia, la inestabilidad, las protestas, los enfrentamientos, los grupos delincuenciales, ahora dice, eso no es culpa nuestra, es culpa de ellos, exgobernadores, expresidentes municipales, autodefensas, ciudadanos armados, y nosotros haremos nuestra parte para seguir con estos operativos y tratar de pacificar al país. En campaña, el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presumió tener
una estrategia diferente a la de su gobierno, el gobierno anterior, el de Felipe Calderón, para darle estabilidad a México. Se hablaba de acciones de inteligencia, otras preventivas, con formas que, diferentes a las de Calderón, le darían un grado de pacificación al país. Ahora que no se puede, prácticamente 3 años después de haber iniciado este gobierno, y que las condiciones en número de muertos, en inestabilidad, violencia, trasiego de drogas, extorsiones, secuestros, cobros de piso, un desgobierno, el secretario de Gobernación no solamente no resuelve, sino que no asume una responsabilidad que es del Estado mexicano, expresado en sus instituciones dedicadas a la estabilidad de México. La culpa es de otro, dice Osorio Chong, y haciendo un recuento, una recapitulación de lo que hemos visto, escuchado, analizado de otros gobiernos, otras administraciones del control político de México en otros tiempos, no habíamos escuchado nunca que Gobernación no asumiera responsabilidad por hechos que a la sociedad le preocupan. Siempre Gobernación tiene que tener institucionalmente la responsabilidad de asumirla. Y aquí Osorio Chong la rechaza. Por cierto, hoy se cumple un aniversario más de la muerte de Francisco Blake Mora, un hombre que fue secretario de Gobernación y que cayó aquí cerca de el paso del Distrito Federal al estado de Morelos, en la zona de las faldas del Ajusco, en un helicóptero Puma, del que se argumentó accidente, cuando otras versiones hablan de que hubo en contra de Francisco Blake Mora un atentado que acabó con su vida un día como hoy, en el tiempo del entonces presidente Felipe Calderón. Fueron 2 los secretarios de Gobernación que perdió Felipe Calderón en su sexenio. Juan Camilo Muriño, accidentado en, para nosotros, un atentado en un Lear 45 que acabó cayendo en las faldas de las lomas de Chapultepec, y José Francisco Blake Mora, que murió un día como hoy en las faldas del Ajusco en un helicóptero. 2 secretarios de Gobernación muertos en sendos accidentes aéreos, que más que accidentes, todos sabemos qué fue, o qué fue de estos 2 casos oprobiosos, difíciles en la vida política de México. Vamos a un corte. Le cuento, bueno, más bien le comparto lo que ustedes están pensando. Raúl Baldovino Pedro, el secretario Osorio Chong, nombra culpables de la violencia y el desgobierno. ¿Y él? ¿Se le fue el Chapo? ¿Y qué pasó? Estoy convencido de que Osorio también ahí le echaría la responsabilidad a un tercero. Y eso no es una acción seria de un gobierno de la República. Carlos López, un México de cínicos, mi querido Pedro, el secretario de Gobernación, lavándose las manos en el tema de la violencia en Guerrero y en Michoacán, y hoy los gobernadores echándole la culpa a los anteriores. Sí, es vergonzoso, ¿eh? Marco Mejorada: si se tiene un aparato de inteligencia y este no detecta los conflictos que hay en una nación, entonces se es responsable por incapacidad u omisión. Pero si se detectan los problemas y no se actúa, entonces ya no es otra cosa más que complicidad. Omar Martínez: aunque se oculten las cifras, Guerrero se encuentra en la barbarie. Policías institucionales y comunitarios cortados con la misma tijera. Guerrero y Michoacán, ¿no? Y otros puntos de la República. Gelos Cornejo:
Nunca había sentido tanta falta, aunque suene cursi, de amor por la patria como ahora. El amor no es cursi, ¿eh? Y el amor de un gobierno por su pueblo en una nación que tenga una patria no es cursi. Solamente les importa poner a sus compinches para saquear, robar, y lo demás no les importa nada, dice Gelos Cornejo. Telma Cervantes, el secretario de Gobernación. ¿Hay un secretario de Gobernación? Caramba, en este gobierno no hay nadie que se haga responsable de nada. El PRI es igual a corrupción e ineptitud. Comentarios que me hacen ustedes en las redes sociales el día de hoy. Institucionalmente, Gobernación está viviendo una crisis. Se siente a una secretaría que está por debajo de los problemas del país. Se siente a un secretario que no cuenta con las suficientes cartas credenciales como para acreditar aciertos en su gestión, en la búsqueda de soluciones políticas a problemas políticos sociales. Así sentimos que el gobierno, porque es un gobierno encabezado por el presidente Peña Nieto, esconde la cabeza como avestruz cuando los problemas sociales escalan en el país. La delincuencia organizada y desorganizada se expresa con mayor presencia y la ciudadanía ve que no hay quien controle lo que se encuentra en descontrol. Este nuevo periodo de reparto de culpas no nos tranquiliza, sino por el contrario. Hacemos un corte, regreso aquí con lo importante.